Bueno, muchachos, vamos a hablar un poco de el tema de optimización. Este es el capítulo 14 del libro. Resulta que la optimización es buscar mínimos o máximos dentro de una función, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos aquí tenemos eso. Entonces, muchachos, miremos por ejemplo el caso de del objeto pues con el coeficiente de arrastre. Ustedes ya saben pues que está la fórmula, ¿no? Eso lo sacamos con la derivada. Entonces, muchachos, yo deseo determinar el tiempo y la elevación máxima para un objeto que se proyecta hacia arriba empleando un coeficiente lineal de arrastre. Entonces, bueno, aquí están las variables. Entonces, muchachos, lo primero que podemos hacer es un método gráfico. Entonces, observen allí, ¿dónde está el máximo? Un poco antes que 4, ¿cierto? Y nosotros podemos utilizar métodos numéricos para hallar ese máximo. Entonces, podemos utilizar métodos de encierro, ¿cierto? Y un método de encierro, o sea, métodos cerrados, podemos utilizar, por ejemplo, el método de la bisección. ¿Qué le dice usted el método de la bisección? Escoja un rango y ¿qué? Divídalo a la mitad, ¿cierto? Entonces, pues, voy a escoger este rango de aquí y lo voy a dividir a la mitad. ¿He hecho algo raro? No, eso es conocido y eso usted ya lo sabe. Pero aquí no podemos evaluar si la función es 0. Tenemos que evaluar quién es el máximo o quién es el mínimo, ¿cierto? Entonces, vamos a coger a partir del centro y vamos a escoger dos puntos equidistantes, que es lo que hicieron acá, ¿sí? Vamos a escoger dos puntos equidistantes. Entonces, muchachos, ustedes tienen esta situación. Entonces, a este punto, que es XR, a esto lo voy a llamar X1 y esto lo voy a llamar X2. Recuerden que este es XL y este es X sub, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cómo nos damos cuenta si algo crece o decrece con esos 4 puntos? ¿Cómo nos damos cuenta? Comparándolo, sí, claro está, ¿sí? Sino que quiero que observen algo. Yo tengo f de x sub 1, f de xr y f de x2. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué puedo decir de x1 con respecto a f de x2? ¿Qué puedo decir? F de x1 es mayor, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que de x1 hasta x2 la función está cayendo. Entonces, mire lo que yo puedo hacer. Yo sencillamente puedo cortar la función hasta x2. O sea, puedo cortar el límite inferior y pasarlo a x2. ¿Por qué? Porque yo sé que x2 hacia atrás, ¿qué? De x2 en adelante decrece, ¿sí? Porque yo tengo x1 por acá y yo sé que está decreciendo, ¿sí? Entonces yo sé que de x2 en adelante está decreciendo. Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Mi nuevo rango de búsqueda es entre 0 y entre XL y x2. Y aplico el mismo método. Parto a la mitad, saco los dos, ¿cierto? Y aquí, ¿qué vemos? Este es x1 y este es x2. ¿Qué pasa entre x1 y x2? x1 es menor que f de x2. ¿Qué quiere decir? Que desde x2 está la función decreciendo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo correr el límite hacia x1, porque yo sé que de x1 hacia atrás está decreciendo, que es lo que hacen acá. Y aquí luego, ¿qué hacen? Parto a la mitad, ¿cierto? Miro los dos extremos, que sería x2 y x1. ¿Qué puedo decir de x1 con respecto a x2?
que x1 es menor que x2. Entonces el límite lo puedo correr ¿hacia dónde? Hacia x1. ¿Por qué no lo corro directamente hasta xr? Porque en la mitad podría estar decreciendo, pero realmente al otro lado podría estar decreciendo. Entonces podría perder el máximo. ¿Ya? Entonces, de esta manera, miren acá, yo me puedo hallar el máximo de forma gráfica. Ahora bien, muchachos, ¿cómo yo puedo saber cómo escoger x1 y cómo escoger x2? ¿Cuánto vale x1, muchachos? ¿Cuánto vale? No lo miren en la gráfica, sino con respecto a xr. Sería xr menos algo que no conozco, y x2 sería la mitad más algo que no conozco. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a ver qué es eso que yo conozco. ¿El aire está muriendo? Bueno. Para esto, muchachos, vamos a utilizar la proporción áurea. ¿Se acuerdan de la proporción áurea? De hecho, ustedes pueden subir su cara en alguna página de Golden, eso se llama Golden número dorado, ¿cierto? Y realmente ustedes pueden darse cuenta si son bonitos o feos, ¿sí? En la proporción, exactamente. De hecho, Da Vinci utilizaba esta proporción para sus pinturas, por eso es que son tan famosos. De hecho, era más matemática que pintura, de hecho. ¿Sí? Número áureo, ¿sí? Ustedes pueden utilizar este número áureo para acá, face, ¿cierto? Golden ratio, número áureo o proporción dorada. Entonces, observen. Entonces, por ejemplo, no hay nadie feo, ¿cierto? Mírenlo acá. ¿Este cómo lo ven? Feo, y este también feo. ¿Pero cuál es más feo? Este, ¿no? Entonces, muchachos, ustedes hay herramientas que les permiten evaluar su cara con la proporción áurea y pueden hacer las modificaciones de acuerdo a la proporción áurea para verse más bonitos o bonitas, ¿sí? Pueden subir eso de foto de Photoshop, ¿sí? Bueno, muchachos, sigamos, ¿cierto? Pero les quería hacer la mención. Entonces, aquí viene un desarrollo matemático. Miren esta primera relación. Este es un cuadrado de tamaño A por A. Y vamos a transformar, y en la segunda iteración queda un cuadrado de tamaño B por B, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Pasamos el cuadrado total, ¿cierto? No, qué pena. Estamos evaluándolos con el grande. Pasamos de un cuadrado de tamaño A más B y de altura a un cuadrado de altura B, bueno, cuadrado de altura B. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? La relación es AB dividido A, es un rectángulo, de un lado A mes dividido a uno de tamaño B dividido, o sea, aquí es A, ¿no? Este es de tamaño A. Eso no tiene sentido, Carlos. No, sí tiene sentido. No, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, esto es de tamaño A más B, ¿estamos de acuerdo? Este de acá. Es un rectángulo de tamaño A, o sea, de altura A y de longitud A más B. Y pasamos a un cuadrado de ancho B y de altura. Esto debería ser B. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? No, perdón, es este completo. O sea, es todo esto. Ajá, es que lo estaba pasando a la tercera iteración. O sea, esta es la primera iteración, todo. La segunda iteración es este cuadrado de aquí, que no lo había visto. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí podemos decir la relación de cambio. La relación de cambio es, pasamos de un cuadrado de ancho A más B y de altura a un cuadrado de ancho A y de altura, de ancho B y altura A. Está al revés como lo dije. ¿Listo? Entonces,
establecemos esta relación, le hacemos el álgebra del caso, nos da una ecuación cuadrática y la raíz de esta ecuación cuadrática es el número phi, 1.6180. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Si ustedes observan, podemos utilizar esto para hacer la relación de cambio. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos XR, ¿sí? Entonces, el primer número, que es X1, es XR menos el número phi, y la segunda, que es X2, es XR más el número phi. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué se le llama método de la sección dorada? Pues porque utiliza el número áureo para establecer los límites. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, muchachos, bueno, aquí está. Entonces, X1, ¿qué va a hacer? Va a ser, ya para no tener que, ¿cierto? Esperen acá. Esto, bueno, X low menos dividido a X up menos que esperen un segundo acá. X2, bueno, y está donde sale. Esperen, yo veo una cosa. No, sí, es como había dicho. Entonces, muchachos, sí, es como había dicho. Entonces, este X1 es la mitad menos el número áureo. Y este X2 es la mitad más el número áureo. ¿Sí? Entonces, observen acá. Entonces, ¿dónde queda la mitad de esto? Estamos entre... ¿Esto cuánto es? ¿Esto aquí cuánto es? Esto es 0, 1. ¿Esto es? ¿Qué número hay aquí? 0.025. Ah, es 0.2. ¿Y este número de acá qué es? 2, 2. ¿Cuánto es la mitad? 2, 2 más 0.2, exactamente ¿qué da? 0.2 más 2.2 dividido 2 da 1.2. ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Lo ven que es aquí? Esta es la mitad. Y ahora, esta es la mitad menos el número áureo, ¿cierto? Y esta es la mitad más el número áureo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el criterio de elección, muchachos? El criterio de elección es, si es que X2 es mayor que X1, ¿cierto? Recuerden que el primero es X1 y el segundo es X2. Entonces, si X2 es mayor que X1, X2 es el máximo, por lo tanto, podemos correr el inferior ¿hacia dónde? A ese X1, como lo había mencionado. Y si X2 es el menor, entonces X1 es el máximo y X2 pasa a ser X low, ¿sí? Entonces, X2 pasa a ser X... Sí, estamos de acuerdo. Aquí hay algo raro, ¿no? Esperen, yo miro algo. Aquí hay algo raro. Porque tenemos, esperen, yo miro algo. Creo que aquí hay un error. Porque, esperen, yo tengo aquí X2 y aquí tengo X1. Vamos a ponerlo más bien en caída. Entonces yo aquí tengo X1 y aquí tengo X2. Si X1 es menor que X2, es mayor que X2, yo debo cortar aquí. O sea que si se cumple esto, ¿cierto? Perdón, si se cumple esto, entonces... Ah, sí, está bien. Este es el límite inferior, pasa a ser acá, ¿sí me siguen? O sea, el límite, tenemos este límite, muchachos, siento que estoy hablando en lenguas. Vamos a hacerlo. Tenemos que este es límite inferior, límite superior. ¿Estamos ahí? Entonces, X low y X up. Límite inferior y límite superior. Sacamos los dos X. Entonces, supongamos que es una función que cae así. Entonces, el máximo está por aquí y la función cae. Entonces, muchachos, este es mi X1. Vamos a hacerlo que sea un poco más diferenciado. Este es X1 y este es X2. ¿Qué podemos decir de X1 y X2?
que x2 es menor, ¿cierto? ¿Qué condición se cumple? Se cumple esta de aquí, ¿no? Entonces, x2 pasa a ser x low. Ah, aquí está el error. Este es x up y este es x low. Ahí ya tiene sentido. ¿Por qué? Porque si x1 es el máximo, no tiene sentido buscar después de x2. Entonces, ¿qué hago? Mi x2 ahora es x1. ¿Estamos ahí? Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa en el caso contrario? Supongamos que es así. Y este es x2 y este es x1. Entonces tenemos que se cumple esta condición. Entonces x1 pasa a ser el low, porque es que ya no tiene sentido buscar hacia acá, hacia la izquierda. ¿Ya? Exactamente, porque allá me dan a los menores. ¿Ya? Es suponiendo que la función es así. ¿Listo? Sí, solo así. Listo, muchachos. ¿Tienen preguntas? Bueno, finalmente